Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos en el streaming de hoy que es sobre lengua de señas peruana, historia, mitos y barreras actuales. Este streaming cuenta con subtítulos automáticos que se pueden activar haciendo clic en la tuerca si están en laptop o en PC, o la opción superior a la derecha de 3 puntos si están en celular. Acuérdense de que estamos haciendo esto desde nuestra fanpage de Ayedi, Discapacidad e Inclusión. Pueden darnos un like o seguirnos para que te puedas enterar sobre nuestras activaciones o diferentes seminarios que estaremos dando. También estaremos por YouTube, así que si te interesa esta plataforma, te puedes suscribir para recibir notificaciones sobre próximos eventos. Entonces, quien les está hablando es Lice Romero Quispe, voluntaria e integrante de la Dirección de Eventos de Ayedi. El día de hoy me acompaña el ponente Miguel Rodríguez Mondoñedo, doctor y magíster en Lingüística Teórica por la Universidad de Connecticut, magíster en Lingüística Hispana por la Universidad de Arizona, licenciado y bachiller en Lingüística y Literatura por la PUC. Ha sido Assistant Professor en Indiana University y es actualmente profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de director de estudios de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Sus intereses de investigación están centrados en la teoría gramatical, en particular la distribución, configuración, interpretación y adquisición de las estructuras nominales, la sintaxis del evento y la relación entre sintaxis y discurso. Actualmente está a cargo de un proyecto de investigación sobre la lengua de señas peruana que tiene por propósito elaborar una gramática y un diccionario de SP. Ha publicado diversos artículos sobre los temas de su investigación, ha sido coeditor invitado de la revista Lingua en el número especial sobre Universal Grammar and Language Contact in the Andes. Sus áreas de interés incluyen también las interfaces, la filosofía del lenguaje y de la mente, la relación entre el lenguaje, poder, ideología y la sintaxis del castellano en contacto con lenguas andinas y amazónicas. También nos está acompañando Alexandra Arnaiz, que es nuestra intérprete de lengua de señas peruana, quien va a estar interpretando todo lo que decimos yo y el ponente en toda la transmisión en vivo. Adicionalmente, nos acompaña Ángel Calero, voluntario de Ayedi, que estará con nosotros como moderador en caso de problemas técnicos, y Jorge Castillón, también voluntario, quien es el host del evento el día de hoy. Bueno, antes de empezar, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat, y entonces, sin mayor preámbulo, le doy el pase al ponente, quien les va a explicar sobre el tema de hoy. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno participar en actividades que sirven para promocionar, dar a conocer a veces las características de la lengua de señas. En primer lugar, quiero empezar, digamos, caracterizando la lengua de señas, ¿no? Empezar diciendo que la lengua de señas es una lengua que la persona sorda crea de manera natural y espontánea en una comunidad para organizar y expresar su pensamiento, y en la cual desarrolla su cultura y su identidad. Debe, por tanto, ser respetada y promovida como un vehículo de acceso a la información y a la educación. Entonces, el propósito de esta charla es mostrarle algo de evidencia de esa afirmación de que la lengua de señas es una lengua plena. Y vamos a empezar pasando revista a algunos mitos que existen acerca de la lengua de señas. Un primer mito bastante común que pueden encontrar, de repente ustedes mismos han creído eso, yo me he encontrado con personas muy cultas que, sin embargo, desconocían que las lenguas de señas no son universales, ¿no? Creían que las lenguas de señas son universales. Esto es falso. Las lenguas de señas ocurren en diferentes países, ¿no es cierto? Fíjense ustedes ahí, hay cuatro países diferentes, hay una lengua distinta para madre. Aquí solamente en el Perú, esta es la lengua de señas peruana, hay 3 señas distintas para madre. Y en general hay docenas y docenas de lenguas de señas identificadas ya en diferentes partes del mundo. Aquí está la lengua de señas peruana, pero hay en cualquier otra parte del mundo y se siguen descubriendo, porque por mucho tiempo, hasta los años 60 del siglo pasado, no se tenía idea de que esto era una lengua plena. Entonces no se prestaba atención, pero ahora que ya se sabe, pues se le presta atención. Y están por todas partes y son distintas, no se pueden entender unos a otros.
También es falso que son artificiales, ya habíamos dicho que es creada por la comunidad sorda, o sea, es una lengua natural y que ha sido creada por las propias comunidades de sordos. En ese sentido, no se puede comparar, por ejemplo, con el braille, sería absurdo, porque el braille lo inventó el señor Braille y el braille es un sistema de escritura. Puede ser luego escribir braille cualquier sistema de escritura, pero esto es una lengua plena, una lengua plena. Y de hecho, sabemos de lenguas de señas creadas prácticamente delante de nuestros ojos. El caso más llamativo ha sido el caso de la lengua de señas de Nicaragua, que se creó en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Cuando los niños sordos, sin previa exposición a una lengua de señas, fueron colocados juntos en un colegio. Y entonces ahí la comunidad, a través de diferentes pasos, creó la lengua de señas nicaragüense. Otro mito es que no tienen gramática, ¿no es cierto? Pero eso también es falso. Y tienen hasta incluso una fonética y una fonología, como vamos a ver a continuación. Voy a explicar esto con un poco de detalle, porque bueno, puede ser un poco técnico, espero que no haya sido alguna pregunta, con mucho gusto. En primer lugar, ¿qué es la fonología? Bueno, la fonología estudia la materialidad del lenguaje, la materialidad. Cuando el lenguaje es oral, la materialidad es el sonido, pero cuando el lenguaje de señas, la materialidad es visuogestual, o sea, son las señas, son lo que vemos, ¿no? Y la estudia a partir de sus rasgos básicos, ¿no? Que les permiten no solo pronunciarse, sino en particular diferenciar unas palabras de otras, ¿no? Así, por ejemplo, la palabra gota se diferencia de la palabra bota, ¿no? Gota, bota, por la diferencia entre el fonema G y el fonema B. Entonces, G se pronuncia en la parte posterior de la lengua junto al velo del paladar, mientras B se pronuncia juntando los labios. Ahora, lo mismo ocurre con la lengua de señas, ¿no es cierto? Hay diferentes rasgos y estos rasgos se van a ir identificando, ¿no? Vamos a tener aquí diferentes formas de la mano, estos rasgos van a ir diferenciando estructuras, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos un poquito después, ¿no es cierto? Adicionalmente, las lenguas de señas usan elementos no manuales, ¿no? Para expresar lo que las lenguas orales hacen con la entonación. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre una afirmación y una pregunta se expresa con expresiones faciales, ¿no? Si las señas manuales significan algún evento sorpresivo, una sensación amarga o triste, las expresiones faciales y a veces el movimiento general del cuerpo expresarán esas emociones también. Entonces, tienen una gramática, vamos a ver un ejemplo inmediatamente. Otro mito allí es que serían puramente icónicas, eso también es falso. Es verdad que hay signos icónicos, digamos, por ejemplo, casa se dice así, ¿no es cierto? O fíjense cómo se dice comer, estamos hablando aquí de American Sign Language, o gato, ¿no? O milk, o leche, ¿no? O sit, sentarse. Bueno, hay algunos signos icónicos, pero no todos son así. Por ejemplo, esta es la señal de árbol en American Sign Language, esta es en la lengua de señas danesa y esto es en la lengua de señas china. Entonces, fíjense ustedes, los tres son icónicos, en el sentido que los tres guardan cierto parecido con el árbol, pero son diferentes a su vez. Y probablemente si uno le pone esto al danés no te va a entender, o si tú le pones esto al americano no te va a decir, no va a entender de qué se trata, ¿no? O sea, no, es verdad que hay un parecido, pero el parecido es también convencional. De la misma manera como las lenguas orales, por ejemplo, el ladrido del perro se representa diferente en diferentes lenguas, ¿no? Nosotros decimos guau, guau, pero en otras lenguas arf, arf, wuf, wuf, bau, bau, etc. Entonces, cada lengua representa el sonido del perro, imita el sonido del perro, pero de manera diferente. Lo mismo pasa en la lengua de señas, se imita la forma, porque justamente estamos hablando de la forma, lo que es la forma, lo visual es el material de la lengua, pero hay convencionalidad, hay cierta arbitrariedad. A veces se cree también que son un alfabeto manual, eso también es falso. Seguramente ustedes han visto esa hojita que a veces se reparte con las letras del alfabeto, bueno, eso no es. Y aquí este error, ¿no? Las señas no son representaciones de las letras del alfabeto, este error lo comete hasta el Ministerio de Cultura. Fíjense ustedes cómo es que el Ministerio de Cultura, justamente el Día Internacional de la Lengua de Señas, emite estas manitos. Entonces, estas manitos es el deletreo de esperanza,
de familia. Pero esto no es lengua de señas. Esto es el deletreo, F-A-M-I-L-I-A. Este es el deletreo. Esto es una palabra castellana deletreada en señas, pero no es una palabra de la lengua de señas. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. ¿Se puede ver? ¿Se ve bien? Se ve bien, ¿no? Podría confirmar si ha visto bien porque yo no lo veo muy bien. Bueno, no tengo ninguna confirmación. Se vio partida la seña. Sí, por eso, ¿cómo lo arreglo? Porque no... ¿por qué sale así? A ver, un segundo. Ya, vamos a ver acá. Es que sale el video en... A ver, déjenme un ratito, voy a salir de acá para poder para poner el video directamente en YouTube, para poder compartirlo así. Porque aparentemente puesto allí no se ya. Ahora sí se ve completo. Me imagino. Sí se ve completo. Bueno, vean ustedes cómo se dice familia en lengua de señas, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice familia en lengua de señas? Repito. Voy a ponerlo. Familia. Como les había dicho, la lengua de señas utiliza, ¿no es cierto?, una forma de la mano y dependiendo de cómo se digamos, mueva o se posicione la mano, va a ser un significado distinto. Pero no tiene nada que ver con esta... voy a volver a compartir. Perdón. No tiene nada que ver con... con estas letras, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con estas letras. Estas letras son señas, pero son señas de letras. No tiene por sí mismo ningún significado. Y el significado que adquieren lo adquieren porque son palabras del castellano, ¿no? La lengua de señas, en cambio, se lleva a cabo así, ¿no es cierto? O sea, se lleva a cabo de esta manera. Empieza, en este caso la palabra familia, se empieza en esta posición, se va dando la vuelta aquí, se cierra finalmente en este punto, ¿no? Esa es la seña de la lengua de señas peruana, ¿no? Entonces, no se trata de un alfabeto manual, ¿no? También es falso que no tengan escritura. Sí tienen escritura. Es posible, claro, está bastante limitada, pero es posible. De hecho, hay varias formas de escribir la lengua de señas. Desde los años 60 se empezaron a crear ciertos alfabetos y hay diferentes formas de obviamente, representar los diferentes movimientos y formas de la mano. Otro error común es que cree que no tiene variación. Eso es falso también. Hay variación geográfica, que hemos visto en diferentes países distintos, pero también en el Perú la variación en Iquitos, la lengua en Iquitos no es la misma que la lengua en Lima, que la lengua en Chiclayo. Incluso hay algunos estudios muy recientes que dicen que hay una lengua en Sibia, en Ayacucho, no han identificado una variedad de la lengua que no se entiende supuestamente con la vía limeña, ¿no? Es decir, las lenguas de señas son lenguas plenas, son particulares de cada comunidad, son naturales, las ha hecho la propia comunidad, tienen una gramática, tienen signos arbitrarios, no son un alfabeto manual, pueden tener escritura, tienen variación. Son igual que las lenguas orales. Son igual que las lenguas orales. Ahora, la lengua, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que es una lengua plena, no existe en el Perú suficiente reconocimiento de la lengua de señas. Está oficializada, aunque amenazan con derogar la ley de su oficialización, pero está oficializada.
pero no existe suficiente reconocimiento, porque acaban ustedes de ver el Ministerio de Cultura ni siquiera sabe qué cosa es una lengua de señas, ¿no es cierto? Pero por lo pronto no existe un sistema de acreditamiento de intérpretes, eso es serio, porque nosotros tenemos intérpretes en inglés, en francés, en alemán, pero no podemos enseñar, no tenemos una universidad donde alguien se pueda titular de intérprete en lengua de señas peruana. Es más, el Ministerio de Cultura tiene programas de entrenamiento para intérpretes de quechua, de mara, de otras lenguas, pero no acepta entrenar intérpretes en la lengua de señas peruana. No existe un sistema educativo suficientemente adaptado a la necesidad de los usuarios de la lengua de señas. La educación para las personas sordas ha sido lamentable. El paradigma dominante ahí sigue siendo lo que absurdamente se llama educación inclusiva, que consiste en sentar al alumno sordo en un aula de oyentes, la sigue en las clases, y el profesor sigue la clase de manera normal. Claro, que el alumno no escucha. ¿Qué cosa va a entender? Entonces, a la hora del examen, bueno, le ponen 11, le ponen 14, y así van subiendo sin haber aprendido nada. Entonces, y tenemos generaciones de estudiantes sordos que tienen su cartón de haber terminado el colegio, pero no han aprendido nada, porque la educación que les han dado no ha sido la apropiada para ellos. La educación que es apropiada para la persona sorda que usa lengua de señas es la lengua de señas. O sea, tiene que ser una educación, al menos en la primaria, en lengua de señas. Lo mismo que a la persona que habla quechua, ¿no es cierto? Imagínense, y así se ha hecho. Así se ha hecho probablemente los últimos, no sé, 200 años o más. Ya a partir de los años 50, 60 recién se descubrió lo absurdo de sentar a niños quechua con el profesor en castellano. Y eso se hacía, se sentaba a los niños quechua y el profesor hacía la clase en castellano. Eso es absurdo. Bueno, ya se dieron cuenta en los 60, se dieron cuenta y empezaron a cambiar, pero no se dan cuenta que es igual de absurdo la persona sorda, que simplemente tiene otra lengua, ¿no? Y existe, por lo tanto, además, una relativamente numerosa población adulta que no ha tenido acceso temprano a la lengua de señas. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas han pasado años. O sea, ¿cuál ha sido su primer contacto con una lengua? Ha sido, bueno, los 7 años, los 8 años, los 12, los 15, los 20. He encontrado personas de 42 años que no tienen una lengua porque nunca nadie las ha insertado en la lengua de señas. Y eso es, en mi opinión, un caso de abuso infantil que es lamentablemente legal, ¿no? La educación del sordo está muy desatendida. Hay algunos esfuerzos privados que son muy elogiosos, pero el Estado recién está empezando, recién ha creado un colegio en primaria y algunas aulas en otros colegios que ya están siendo dictadas en lengua de señas o con intérprete en el caso de la secundaria. ¿Qué cosa ocasiona esto? ¿Qué cosa ocasiona que una persona sorda o oyente, para tal caso, no le sea permitido una lengua? ¿Qué ocasiona? Bueno, ocasiona que se produce lo que se llama el síndrome de la privación lingüística. Ocurre cuando a un niño se le priva de acceso a primera lengua. O sea, no se le permite aprender ninguna lengua, por lo tanto no tiene ningún input lingüístico. En oyentes, por supuesto, ustedes rara vez habrán oído, hay un caso por aquí y por allá, pero son muy raros. Y además, estos casos raros son casos que todo el mundo reconoce como casos de abuso infantil. Pero es muy común en niños y niñas sordas. Es muy común, es la condición más común. La pregunta, por supuesto, es ¿por qué? ¿Por qué estamos permitiendo eso? Bueno, la razón es porque algunos creen que las lenguas de señas no son idiomas, son lenguas plenas. Claro, si tú no crees que la lengua de señas es un idioma o una lengua, entonces no la vas a poner en contacto con tu hijo. Pero eso es un error. Ya hemos visto que en efecto sí son idiomas plenos. Y parte del problema, bueno, es que, digamos, primero se confundió la sordera con retraso mental, lo cual es absurdo, no es. La sordera es simplemente eso, sordera. No tiene, la persona sorda tiene pleno uso de sus facultades mentales, puede, con las mismas condiciones que el oyente, y claro, le dicen al sordo algo, le dice, oh, no me entiende, qué burro, pero qué absurdo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede decir sordo, ¿no?
Pero eso ha sido, eso sí, y sigue siendo, en algunos casos, ya no oficialmente, pero a veces la gente se comporta de esa manera. El problema, decía, es que más del 90% de los niños sordos nacen en familias oyentes. Es una sorpresa para ellos y muchas veces no saben qué hacer y el Estado pues, no los ayuda y los médicos, los educadores, los psicólogos, también ellos son los que tienen prejuicios contra la lengua de señas. Hasta hace muy poco, los médicos, en forma rutinaria, recomendaban que ni hablar señas, ¿no? Y eso es absurdo, eso ha causado mucho daño. Claro que los padres, obviamente, también tendrían que aprender lengua de señas, eso es parte del paquete, pero ese es el tipo de digamos, de necesidad especial que se necesita en este caso, ¿no? Y decía, pasan años, ¿no es cierto? Los efectos de esperar son devastadores, ¿no es cierto? Y normalmente son invisibles, o sea, se atribuyen a otra cosa. El niño es retraído o el niño le da cólera, dicen, ¿no? O sea, no tiene buen genio o le dan pataletas, pero imagínense que el niño quiere darse a entender. El niño quiere darse a entender y se frustra cuando no lo entiende, pues obvio, pues si no comparten el código, entonces se frustra y entonces queda personas que tienen, bueno, una desconfianza permanente respecto de los demás y algunos otros síndromes que forman parte del síndrome de privación lingüística. El síndrome de privación lingüística, por si acaso, es un desarrollo neurológico incompleto, porque Gujarati, que es uno de los promotores, no sé si descubridores, pero de los que con más ha tratado sobre el tema, ha identificado un desarrollo neurológico incompleto en los niños sordos que sufren de privación lingüística y que por supuesto se ve reflejado en su conducta, ¿no es cierto? En su conducta. O sea, hace un daño severo. En la mayor parte el acceso temprano es la regla general, pero hay algunos casos de digamos, por ejemplo, el autismo, el trastorno específico, pero en los corrientes, digamos, es raro, es rarísimo. Pero no es raro en las personas sordas. Con mucha frecuencia son privados de esta. Y eso causa, que quisiera hablar un poquito aquí de uno de los efectos que causa, que es un retraso en el reconocimiento de estados mentales, en sí mismo y en los demás. Eso se llama, es la teoría de la mente, se llama, el nombre técnico que tiene el proceso de reconocimiento de estados mentales de los otros. Es decir, saber cuándo el otro está triste o no, o qué intención tiene, eso es muy importante. ¿Qué intención tiene? ¿Con qué intención me dice esto? Entonces, eso el niño va aprendiendo mientras aprende su lengua, ¿no es cierto? Esa habilidad para reconocer en los otros y en uno mismo estados mentales. No solo tristeza, no solo alegría y cosas así, sino también la intención, lo cual es muy importante para la interacción, ¿no es cierto? Un paradigma metodológico clásico para identificar si un agente ha desarrollado teoría de la mente es el famoso test de la falsa creencia. ¿Qué se hace ahí? Se le presenta al niño el siguiente experimento. Alguien actúa o con muñequitos, como sea. Max guarda chocolate en un estante de la cocina. Sale a jugar. Y luego viene su mamá y pone el chocolate en la refrigeradora. Pregunta, cuando Max regrese, ¿dónde buscará el chocolate? ¿En el estante o en la refrigeradora? Entonces, obviamente, nosotros rápidamente identificamos. Max lo guardó en el estante y su mamá lo sacó del estante y lo puso en la refrigeradora, pero Max no lo vio. Entonces, ¿dónde va a buscarlo? Max puede buscarlo en el estante. Eso responden los niños mayores de 5, que a esa edad ya se debe haber, ya se ha desarrollado la teoría de la mente. Pero los niños menores de 5 responden que en la refrigeradora, perdón, no, ahí me he equivocado, perdón, no es la refrigeradora, sino el estante, perdón. En el estante, ¿no es cierto? En el estante. ¿Por qué? Porque no tener teoría de la mente significa que tú no puedes diferenciar las distintas perspectivas que hay sobre las cosas. No diferencias entre la información que tú tienes y la información que tienen los demás. Crees que si tú sabes algo, los demás también. Y los niños sordos, con privación lingüística, fallan ese test. Responden que en el estante o la refrigeradora. Eso se ha visto con bastante claridad, ¿cierto? O sea, no pueden coordinar las diferentes perspectivas
a la hora de encontrarse con información. No distinguen bien entre lo que ellos saben frente a lo que los demás saben y cómo. Y por supuesto, intenciones y todo lo demás. Eso se ha encontrado problemas en la adquisición en personas con privación lingüística. Niños autistas, por supuesto, pero también sordos con acceso tardío al lenguaje, ¿no es cierto? Sin necesidad de sufrir de autismo. No es autismo, esto es simplemente que no han escuchado. Pero el input lingüístico no es irrelevante, es necesario, digamos, que ingrese al input lingüístico lo más pronto posible. Y esto incluso se va hasta la adultez en muchos casos, ¿no es cierto? Pero si el niño sordo nace en una familia sorda, por lo tanto tiene input lingüístico en señas desde el primer momento, no muestra un retraso similar. O sea, el niño sordo que nace en familia sorda, pues es como un niño normal, común y corriente, no tiene retraso teoría de la mente. El niño sordo, no por ser sordo, ojo, eso es muy importante, no por ser sordo es que tiene retraso, sino el niño sordo que no es incorporado a una lengua de señas. El niño sordo que nace en una familia oyente y su familia lamentablemente no puede o no sabe o no quiere incorporarlo, ese es el niño, no por sordo, sino por no tener acceso a la lengua. Y por supuesto eso afecta a la escolaridad, ¿no es cierto? Y lo que debería ocurrir es pues que si se quiere que el sordo finalmente oralice, pues tiene que haber digamos, educación bilingüe bicultural, por lo menos, ¿no es cierto? O sea, enseñas y el castellano como segunda lengua. Por supuesto, hay que, por tanto, exponer al niño lo más posible, lo más rápido posible a la lengua de señas. Y claro, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque tienen prejuicios, ¿no? Tienen prejuicios. Y creen de alguna manera algunos que creer ser sordos es una discapacidad mental, cuando eso no es, ¿no es cierto? Y claro, ya se ha demostrado que estos son menos prejuicios, ¿no? Una persona puede alcanzar los más altos niveles en su propia lengua. Aquí no quisiera dejar de mencionar el caso del implante coclear. Porque una solución que ya tiene 25 años y no ha solucionado, hace 25 años se creía que el implante coclear iba a desaparecer la sordera, bueno, ya van 25 años. El implante coclear es un mecanismo muy útil, es sumamente recomendable porque escuchar no solo para hablar, también los ruidos también nos informan, etcétera, es apropiado. Y claro, el problema con el implante coclear es que el problema es muy caro de obtener, necesita una operación especial y además es caro de mantener. Y además no simplemente que tú lo pones o el día que te lo pones ya tienes una lengua. No, de ahí es donde tienes que empezar a aprender tu lengua. Entonces tienes que ponerlo lo más temprano posible, porque si te lo pones a los 12 años ya tienes 12 años de privación lingüística, o 7, o 3, o 4, lo más temprano posible. Pero además es un aparato delicado que fácilmente se puede malograr. No lo puede uno llevar, no puede ir a dormir con él, no puede bañarse con él, entonces está sacando. Y bueno, a ver, díganle a un niño pues que de 8 meses que trate bien su implante coclear. Pero además, como si eso fuera poco, fíjense ustedes cómo suena el implante coclear. Esto es... La información que proporciona el implante no es exactamente igual que la que aporta el oído. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Se escucha? Bajito, pero se escucha. Ya, entonces... La información que proporciona el implante no es exactamente igual que la que aporta el oído normal. Lo podemos comprobar con una rápida comparación. Vamos a oír una frase sencilla pronunciada por una voz femenina normal. El reloj de la plaza marcó las 4 de la tarde. Esa es la voz normal. Así es como los científicos creen que una persona oye esta misma frase con un implante coclear. Oigámoslo otra vez. Ay, perdón. Como ven ustedes, La información que ahora vamos a ver otra vez. Oigámoslo otra vez. La diferencia es abismal. Vamos ahora a hacer la prueba al revés. Vamos a oír otra frase sencilla, pero ahora la vamos a escuchar tal como la proporciona el implante. A ver si podemos entender.
Otra. No. ¿Han entendido ustedes? ¿Cierto? ¿Han entendido? No. O en todo caso, usted tiene que escuchar 100 veces para más o menos... O sea, requiere un entrenamiento también. Requiere un entrenamiento. Lo que dijo fue... La voz ha dicho, es esto. Plantan un árbol en el bosque todos los años. Entonces, digamos, ¿qué cosas, frente a qué estamos, ¿no es cierto? Frente a qué estamos. Porque, claro, yo no tengo nada en contra del implante coclear, vive el implante coclear, que se haga el implante coclear, pero no sustituye a la lengua de señas. Primero porque es muy raro que hagan el implante coclear el primer día en que nace. Segundo, que digamos, requiere a veces varios meses o años de entrenamiento para que eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que vivimos en una cultura oyentista. ¿Qué cosa es una cultura oyentista? Bueno, una cultura en donde se basa en el postulado ideológico de que la condición oyente es superior a la condición sorda. Y entonces por eso se les dice a los sordos, bueno, tu tarea consiste en ser oyente, tu ambición debe ser oyente, porque ser oyente es, entre comillas, superior. Pero eso no es más que un prejuicio, es un postulado ideológico, que es igual al racismo, es equivalente al racismo. Y ha estado presente desde siempre en toda la historia humana. Siempre se ha creído que el sordo es inferior, ¿no? Incluso se convirtió en una ideología, apoyada incluso en un discurso pseudocientífico durante el siglo XIX, directamente, ¿no es cierto? Y por supuesto, igual que el racismo, causa dolor y sufrimiento. Y a diferencia del racismo, que hoy ya nadie se quiere llamar racista, ¿no es cierto? Nadie se quiere llamar, nadie quiere, bueno, no sé si nadie, en fin, como nadie es mucha gente, pero, digamos, en todo caso no es nada prestigioso el discurso racista, ¿no? Pero el discurso es súper prestigioso, y no solo es prestigioso, es hegemónico, es decir, se postula como la verdad absoluta, como si fuera lo natural. Y esto empezó, en realidad esta idea empezó, digamos, bastante en el siglo XIX tomó forma teórica, igual que el discurso racista, ¿no es cierto? Y la idea es que el sordo se tiene que comportar como oyente. Y por lo tanto hay que obligar al sordo a oír, ¿no es cierto? A hablar y a oír entre comillas, porque lo que supuestamente tiene que leer los labios. Pero eso trae un montón de problemas, resuelve los problemas del oyente en todo caso, porque ya no le da la obligación de comunicarse y es excesivamente oneroso, ¿no es cierto? Es muy, leer los labios es un problema y nunca se llega a una comprensión completa. En el mejor de los casos, el éxito está en el 50-60%, y eso es, digamos, bastante mal, ¿cierto? Pero lo más importante es que aísla al sordo de sus pares, o sea, y de su lengua natural. No se le permite al sordo formar una comunidad con sus pares, que son las personas sordas que hablan en lengua de señas. Y eso es el aislamiento. Es más, digamos, él decía que ha habido un discurso explícitamente oyentista durante el siglo XIX y con el objetivo expreso de eliminar de la comunidad sorda, y fue promovido por Alexander Graham Bell, que es el inventor del teléfono, ¿no? Graham Bell escribió varias cosas, pero entre otras una memoria sobre la formación de una variedad sorda de la raza humana, ¿no? Vemos ya la noción de raza incluida acá. Y aquellos que creen como yo que la producción de una raza defectiva de seres humanos, así lo dice, sería una gran calamidad para el mundo. La producción de una raza defectiva sería una gran calamidad. Examinarán muy cuidadosamente las causas que llevan a los matrimonios entre los sordos, con el objeto de aplicar un remedio. O sea, este señor estaba proponiendo que las sordos no se puedan casar entre sí.
y voy a apurarme aquí porque ya estoy, y bueno, y sigue siendo, él descubre que hay en Estados Unidos, había en esa época una enorme comunidad sorda y descubre que esta gente está por todas partes, forman sociedades, y bueno, incluso una sociedad nacional, y están por todas partes. Estaba aterrorizado de que eso fuera a infiltrar. ¿Y qué cosa hizo? Lo que hizo fue convocar un congreso en Milán, financiado por él, y reunió ahí a supuestos expertos, y de ahí se decidieron que los sordos, que la educación del sordo no debía ser en lengua de señas, sino en lengua oral. Y claro, lo hicieron, pues lo hicieron. Se prohibió la educación en lengua de señas, y los profesores sordos fueron despedidos. Eso lo ocasionó el dinero de Graham Bell. Todas las comunidades sordas fueron desarticuladas, las personas sordas fueron aisladas unas de otras, se implementó el oralismo, o sea, el aprender a hablar, a articular en todas las escuelas. Fue reconocidamente una hecatombe cultural y lingüística, ¿no es cierto? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto cuál es el impacto que tiene el oralismo, esta ideología de que el oyente es superior. Causa privación lingüística, causa alienación, como hemos visto en el caso de Graham Bell, y causa, con esto quiero terminar, lo que llamo el síndrome, no llamo yo, eso se llama así, el síndrome de la mesa del comedor se llama, el síndrome de la mesa del comedor. Imagínense ustedes, todo el mundo, bueno, la mayoría, todos probablemente, hemos tenido pues, una familia y nos hemos sentado en el comedor, ¿no es cierto? De vez en cuando, aunque sea, pero al principio cuando eran niños, a cada rato, y ahí pues todos hablan, los hermanos, a veces viene la tía, viene el abuelo, todos hablamos. Pero hablamos. Imagínense un niño solo sentado ahí. Bueno, no participa de la conversación, ni lo hacen partícipe. Si quiere preguntar algo, no puede. Entonces, en algún momento, el niño, por supuesto, trata de hacerlo, desesperado para intervenir, pero no puede, en un momento se rinde, y entonces sabe que eso no es con él. Entonces, digamos, es espantoso, ¿no es cierto? Porque es como si estuviera encerrado en su propia casa. No está pues amarrado, no está en el sótano, pero deambula por todas partes, pero está esencialmente encerrado. ¿Por qué no? Nadie habla con él. Ese es el problema. Y eso, por supuesto, que causa problemas, ¿no es cierto? No solo problemas, digamos, lo que hemos visto de privación lingüística, los problemas, digamos, de desarrollo de la teoría de la mente y otros, sino también problemas más prácticos, como de información. Hemos conocido en el transcurso del proyecto de investigaciones a personas sordas que no, que por ejemplo, por años sí tenían conciencia de que venía su mamá y le traía una torta, ¿no es cierto? Y le hacía soplar una velita, ¿no? Decimos, feliz de la vida, porque, bueno, ¿qué niño no le gusta una torta, no? Pero solo después de muchos años, varios años, 10, 12, X años, recién se entera que tenía un cumpleaños. Después de 10 cumpleaños, 10, 12 cumpleaños, recién se entera que eso era el cumpleaños, que está cumpliendo años. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Y así por el estilo. Eso es un detalle pero hay montones de información que uno aprende interactuando con sus padres. Montones, con su familia. Montones de información. Estos niños no tienen acceso a esa información. Voy a terminar acá porque ya se me fue el tiempo. Entonces, la lengua de señas peruanas es una lengua plena, creada por la comunidad sorda peruana. Es una lengua originaria, nativa, indígena, autóctona del Perú. La privación lingüística es una forma legal de abuso infantil que debería estar prohibida por todo el daño que causa. Pero es legal, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Ahora vamos a ver algunas preguntas o comentarios del público. ¿No? Recuerden que pueden dejar sus preguntas o comentarios por el chat. También pueden activar subtítulos automáticos, ¿no? En la opción de la tuerca. A ver, tenemos el comentario de Elizabeth Lozano. Interesante tema.
Tenemos también el comentario de Jesús Guamaní Salazar. Dice, buenas noches. Según nos comenta, exigir la comunicación oral entre una persona oyente y una persona sorda es una forma de discriminación. ¿Qué recomendaciones se daría para ambas personas y cómo podrían aportar las autoridades ante esto? Excelente pregunta. Voy a comenzar por la última parte. ¿Cómo podría aportar el Estado para evitar este problema? Bueno, lo que podría hacer es proporcionar una educación plena en lengua de señas, al menos para primaria. Una educación completa en lengua de señas debería, por ejemplo, capacitar profesores sordos para que enseñen a otros sordos, debería, digamos, proporcionar intérpretes en todas las ocasiones en que el Estado cumpla con sus funciones, para que se relacionen las personas sordas con el Estado, con las comisarías, con los juzgados, con las, digamos, con la oficina de impuestos, con la municipalidad, ¿no? Tiene que haber intérpretes en esos lugares. Pero sobre todo, lo principal es que exista una educación para la persona sorda en lengua de señas. Ahora, respecto de la actitud individual que debe tomar cada persona, bueno, allí eso, por supuesto, digamos, lo ideal sería que todo el mundo aprenda lengua de señas, pero eso no se puede hacer, porque no se puede exigir a nadie y es un esfuerzo más allá de lo posible, muy probablemente. Entonces, lo que queda ahí, primero es tomar conciencia de este hecho, ¿no es cierto? Tomar conciencia de que aquí hay una lengua y que estas personas tienen derecho a usar su lengua, ¿no? O sea, que no se les puede prohibir. Ha habido casos en colegios, antes, no sé si ahora, tal vez también ahora, en donde el niño sordo estaba ahí y de repente habían dos niños sordos, entonces empezaban a señar y el maestro le tiraba un reglazo, ¿no? No uses las manos, ¿no? O les ponían que estén siempre con las manos detrás. Ese tipo de actitudes, no sé si ya han pasado por completo, pero eran muy comunes antes, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la persona oyente? Respetar las decisiones del sordo, como hacemos con todos los demás, ¿no? Respetamos las decisiones que toman respecto de la cultura en la que quieren integrarse, la educación que quieren recibir y la lengua en la que quieren comunicarse, ¿no? A ver, vamos a ver otro comentario de Ruth Cruz Chamorro. Buenas noches. ¿Cuáles son las dificultades de no recibir la estimulación? Si no se recibe input lingüístico desde el comienzo, o sea, cuando el niño nace, inmediatamente después, como hemos recibido todos nosotros, porque somos oyentes, entonces lo que se produce es el llamado síndrome de privación lingüística. ¿Qué causa eso? Causa que no ocurra un desarrollo adecuado de diferentes propiedades psicológicas y neurológicas. En particular, causa que los individuos no sean capaces de reconocer estados mentales en los demás. No sean capaces de, por ejemplo, identificar con claridad qué intenciones tiene la persona con la que se comunica. Entonces eso, al no saber reconocer las intenciones de los demás, o inclusive en relación consigo mismo, al no saber reconocer las intenciones de los demás, bueno, se crea constantes problemas de incomunicación o constantes ocasiones para el malentendido. Entonces, eso va erosionando, digamos, la confianza en los demás, que digamos, a los niveles más mínimos. Y la confianza en los demás es indispensable. Uno no significa que vaya a confiar al 100%, pero cierta confianza se necesita, ¿no? Cuando tú preguntas la hora y te dice una hora, confías porque te está diciendo la verdad, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Pero si no hay un desarrollo apropiado de esta capacidad para evaluar los estados de los demás y por lo tanto deducir sus intenciones, entonces, bueno, va a haber fallas en la comunicación, en la interacción cotidiana, ¿no? Y eso es bastante serio, ¿no? Porque hace de la persona sorda pues una persona a la que no le es fácil integrarse en ninguna comunidad general. En cambio, si reciben lengua de señas, desarrollan perfectamente todas sus capacidades sin ningún problema e incluso los ponen en mejores condiciones para aprender español. Aprender español, por supuesto que es necesario. Es necesario aprender español, pero para empezar,
español escrito de todas maneras. Pues la educación del sordo tiene que incluir métodos adecuados para enseñarles español escrito. Y esos existen, no son ningún invento. No hay que buscarlos en alguna parte. Están ahí, la experiencia internacional claramente nos dice que es posible. Y posteriormente también podría pasar a una, si quiere, que se toma esa decisión en personas sordas, podría pasar a una oralización también, ¿no es cierto? Si eso es lo que desea, ¿no? Bueno, recuerden que pueden seguir dejando sus preguntas por el chat. Ahí vamos a ver el comentario de Magdalena María. Dice, buenas noches. ¿Qué pueden comentar sobre la intención del Minedu que aún no define perfil de carrera de intérpretes de lengua de señas peruanas? Gracias. Bueno, es terrible, ¿no es cierto? Porque la ley se aprobó en el 2010. En el 2010 se dijo que ya debería haber un perfil. El reglamento lamentablemente demoró 7 años en salir, hasta el 2017. Y en el reglamento se volvía a decir que el perfil del intérprete en X días, no sé si 60 o 180, pero ya pasaron 3 años y no se ha solucionado el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre es que hay desidia, desorden por parte del ministerio. No existen pues, políticas educativas de largo alcance. No existen políticas de atención a estudiantes con necesidades especiales de largo alcance, ¿no? Entonces hay una importante digamos, falla allí por parte del Estado que tendría que quedar corregida, ¿no? Tenemos otra pregunta de Rosario Chipana. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Cuál cree que es la importancia y funcionalidad de las organizaciones de las personas sordas? Son cruciales, son absolutamente cruciales. Las organizaciones de sordos son lo que sostiene a la comunidad, porque a través de ellas se crea realmente, se va estandarizando, se va entrando en funcionamiento la lengua de señas. La lengua de señas es propia de las personas sordas y es creada justamente en la comunidad sorda, que parte central son las diferentes organizaciones. Ahí es donde se produce esencialmente la vida y la cultura de la persona sorda en el Perú, básicamente, ¿no? Por eso son cruciales y por supuesto que tienen que ser apoyadas y reforzadas. Veo ahí una pregunta en el chat, ¿no? ¿Se ve para todos o la leo? Sí, tenemos otra pregunta. Bueno, por... En el chat está. Bueno, la leo por si acaso. A ver, lo voy a leer. No sé si Jorge lo puede proyectar también. Bueno, es un comentario de Ángela. Ahí está. No, de Luis Francisco Sosnavar. Dice, el implante coclear es correcto, sin embargo, es solo una ayuda y es mejor tener el implante desde niño, ya que su beneficio depende de varios factores. La adquisición de la LSP depende del nivel socioeconómico y cultural. Quiero resaltar que existe una cultura sorda e hipoacústica. ¿Qué puede hacer el gobierno para incentivar la difusión? Como había dicho, el implante coclear es indispensable, posiblemente indispensable. Claro que debería ser una opción, ¿no es cierto?, de la persona. Pero, por supuesto que el gobierno y en general las instituciones hacen muy bien en procurar que el implante se lleve a cabo lo más pronto posible, porque en efecto debe llevarse a cabo lo más pronto posible. Pero la palabra clave ahí es posible, ¿no es cierto? A veces no es posible después de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, esos son 3 años de privación lingüística si es que no hay acceso a la lengua. Ahí lo crucial es entender que la lengua de señas, al contrario, facilita la adquisición de una lengua oral. Facilita la adquisición de una lengua oral. No, se ha creído por mucho tiempo, aunque ya los médicos han declarado claramente que se ven equivocados, que no es así. Se creía antes que el niño no aprendía a hablar porque usaba las manos. Pero no es así. O sea, no hay ninguna competencia entre la lengua de señas y el implante coclear. Es perfectamente posible hacer las dos cosas y yo diría incluso necesario, apropiado. Ahora, la adquisición de la lengua de señas no depende del nivel socioeconómico y cultural.
depende del input, depende del acceso a una comunidad sorda. Tanto familias, digamos, con alto nivel cultural, como familias que tienen un menor nivel cultural, pueden incorporar al niño a la lengua de señas. La lengua de señas se aprende gratis, ¿no es cierto? Se aprende gratis. No necesitas pagar nada, es simplemente incorporarse a una comunidad. Y claro, el Estado, y eso es una pregunta bien importante, ¿qué podría hacer el gobierno para generar esta interacción entre la lengua, digamos, las personas sordas, los niños sordos y el resto de la comunidad sorda? Lo que tendría que crear, por ejemplo, es una idea que puede ser entre muchas, por ejemplo, podría crear guarderías para niños sordos, en donde haya vivan los niños sordos y haya personas sordas a cargo que puedan comunicar la lengua de señas e ir aprendiendo, ¿no? Entonces, si tú haces una guardería, bueno, dejas tu hijo en una guardería, cuando lo dejas unas cuantas horas al día, vas a aprender una lengua de señas con mucha facilidad. Y de paso, de repente te puedes quedar, siendo el padre o la madre, te puedes quedarte tú un rato o pasar, o las guarderías también podrían ser lugar para que los adultos, los padres, aprendan también, al menos lo básico, de la lengua de señas, ¿no es cierto?, para poder comunicar con sus hijos. Después los hijos mismos le van a enseñar, como ocurre siempre, ¿no? Por ejemplo, ocurre siempre, digo, por ejemplo, los padres que llegan por ejemplo, a Estados Unidos, ni hablan castellano y no saben nada de inglés. Sus hijos, como nacen ahí, hablan inglés perfecto y les van a enseñar a sus padres. Y lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. El niño tiene que aprender una lengua. Los padres, por supuesto, también podrían, no va a ser tan fácil porque ya son adultos, pero para el niño va a ser automático, ¿no? El niño aprende las lenguas exactamente con la misma facilidad, cualquier lengua, incluida la lengua de señas. Entonces, en el transcurso de, digamos, un tiempo yendo a la guardería, el niño va, pues bueno, en 2 años, yendo a la guardería, va a aprender una lengua, la lengua de señas, ¿no? Y eso además sería un centro digamos, podría ser un centro de reunión, ¿no es cierto?, de las personas involucradas con la lengua de señas, ¿no? Y podría ser un centro que ayude, de hecho, también a la investigación sobre la lengua de señas, cómo se adquiere la lengua de señas, o sea, crear conocimiento a partir de la lengua de señas y crear también, digamos, espacios para que los propios intérpretes vayan entendiendo más cosas o perfeccionándose, etcétera, ¿no? Eso no cuesta mucho en realidad, eso no cuesta mucho, pero la gente no lo hace en realidad no porque no haya plata, lo que lo hace porque no cree que deba hacerlo, no cree que la lengua de señas es la lengua apropiada para la persona sorda. Sí, tenemos otro comentario de Ángel Calero. ¿Las personas sordas son también mudas? ¿Qué opina usted de que el Estado no reconozca la LSP como lengua originaria? Las personas sordas no son mudas. De hecho, el término sordo-mudo es un insulto, porque no son mudos. Y, o sea, sí, no usen esa palabra. Las personas son sordas, orgullosamente sordas en todos los casos. El Estado, efectivamente, aunque reconoce la lengua de señas peruana como lengua oficial, no la reconoce como lengua originaria. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el daño que le causa al negarle ese reconocimiento? El daño que le causa es que la priva de los servicios que el Estado le da a las otras lenguas. ¿Qué servicios le da? Le da servicios de entrenamiento a intérpretes. Ya van como 15 o 12, 15 cursos en lo que va del Ministerio de Cultura, como 15 diferentes cursos de capacitación a intérpretes en diferentes lenguas, otras lenguas originarias, ¿no? El quechua, el aymara, etc. También hay servicios de traducción de materiales oficiales, ¿no es cierto? De ciertos textos básicos. Bueno, no hay servicios, no hay ese servicio, no hay alguien que se ocupe, así como hay alguien que se ocupa de ciertas leyes en quechua, o la constitución en quechua, o el código civil. En fin, se va el Estado poco a poco produciendo los textos fundamentales de la ciudadanía en quechua, etcétera, ¿no? Bueno, no hay lengua de señas, no hay ese servicio para la lengua de señas peruana. Y así por el estilo, ¿no? O sea, no es que simplemente es un nombre, no es que, bueno, ¿qué importa si es original? No, sí importa, porque trae consigo
todo un servicio, todo un conjunto de servicios lingüísticos que el Estado tiene que hacer y que ya está haciendo. Por supuesto que eso también es muy reciente, ¿no? Qué bueno que el Estado está haciendo esos servicios lingüísticos, no se ha hecho por 200 años, pero ahora lo está haciendo y está excluyendo a la lengua de señas. Y bueno, tenemos la siguiente pregunta de Graciela María. ¿Cómo puede crear más lengua de señas peruana para los glosarios técnicos y profesionales cuando estudian carreras técnicas o profesionales? Esa es una excelente pregunta. Nosotros estamos haciendo un experimento del siguiente tipo. Estamos creando un léxico pequeño. Nosotros, digo, pareciera que me incluyera a mí, pero es el grupo, pero en realidad lo que nosotros hemos hecho es convocar a un grupo de personas sordas a quienes se les ha explicado los conceptos básicos los conceptos básicos de la ciudadanía, y bueno, a veces ya había términos para eso, ¿no? O sea, los derechos, ¿no? Ciertos aspectos de la configuración legal, etc. Pero a veces no. Y en esos casos lo que se ha tenido que hacer es que ellos, las personas sordas, propongan, ¿no? O sea, es un mecanismo de creación lingüística, ¿no? Las personas sordas proponen. Si esa propuesta es aceptada, pues entonces surge, ¿no? En realidad no hay otra manera que acudir a la comunidad. Es un proceso progresivo, ¿no es cierto? Es un proceso lento que requiere de diferentes operaciones, que requiere de diferentes consultas, pero que tiene que ocurrir. Entonces, a veces incluso se hace de esta manera, ¿no es cierto? A veces llega con su intérprete, digamos, entonces se va poniendo de acuerdo, ¿no? Pero claro, lo ideal es que hubiera algo al servicio de la comunidad sorda, como en otros países. Por ejemplo, en Colombia, o en Brasil también, pero en Colombia tiene lo que se llama el Instituto Nacional del Sordo, ¿no? Que es sumamente grande, potente, digamos, que da muchos servicios de ese tipo y, entre otras cosas, va recopilando el léxico necesario, ¿no? Se va recogiendo las propuestas, se va discutiendo y sigue funcionando, ¿no? De repente ya alguien tiene esa seña, bueno, la trae y no están de acuerdo. Ese es el tipo de dinámica que se tiene que ir creando en la medida que, en otras palabras, digamos, en resumen, lo que se tiene que crear es comunidad. Porque las lenguas no han nacido del aire, ¿no es cierto? Las lenguas han nacido de la formación de una comunidad, son el producto que, al mismo tiempo que se forma la lengua, se forma la comunidad, al mismo tiempo. Entonces, creo que se necesita formar comunidad, o sea, dar los espacios necesarios para que todas las personas sordas puedan, intercomunicarse. Eso es lo básico. Y claro, el apoyo del Estado aquí es fundamental, ¿no? Porque eso no da ganancias, ¿no es cierto? Nadie lo va a hacer con fines de lucro, ¿no? No va a ocurrir. Entonces, tiene que ser el Estado. Bueno, entonces eso sería todo con las preguntas. Por el tiempo, por el horario, no vamos a pasar más preguntas. De todas maneras, si tienen alguna consulta, pueden escribirnos por nuestra fanpage. Y bueno, agradecer al profesor Mondoñedo por la exposición, agradecer también a los participantes. Recuerden que estamos por Facebook y por YouTube y también vamos a estar enviando el material por correo a los asistentes. Y bueno, chicos y chicas, eso sería todo por el momento. Damos por concluido el streaming. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias.